En este primer acercamiento a Python vamos a aprender algunas de sus principales características y algunas de sus relaciones con R. Sean muy bienvenidos y bienvenidas a este curso introductorio de Python. Voy a hacer hincapié en algunas cuestiones que tienen más que ver con la parte de datos, ¿sí? Y del valor agregado que les puede dar a su carrera estudiar este lenguaje. Python es multipropósito y es un lenguaje que se le dice interpretado o de scripting. Y esto es importante porque significa que no hacen falta procesos como el de compilación. Es decir, nosotros escribimos y esto ya automáticamente nos sirve para correr nuestros proyectos. Además es un lenguaje que ya desde su concepción hace varios años es fácil para aprender. ¿Sí? Acá tendríamos que hacer hincapié en, por ejemplo, otros lenguajes como C o C++, ¿sí? Cuáles son las diferencias, pero no vale la pena en esta instancia. Lo otro importante de Python, y bueno, también lo podemos hacer con R, es que el IDE, es decir, el entorno en el cual nosotros desarrollamos, puede ser cloud, como por ejemplo la herramienta de Google Colab, que vamos a ver en este curso. Esto tiene una enorme ventaja, que es que no tenemos que andar instalando librerías ni, bueno, el mismo lenguaje de Python. Justamente uno de los principales impedimentos para aprender Python cuando uno empieza es la instalación, no solamente de las librerías, sino del lenguaje en sí. Me pasó que muchos alumnos han reportado distintos tipos de errores, ¿sí? Dependiendo de su sistema operativo. Bueno, todo eso lo podemos olvidar con herramientas como Google Colab. Aunque bueno, les recomiendo que lo instalen también en su computadora local. En cuanto a las librerías, ¿sí? Solamente por mencionar algunas de las más de 137.000 distintas librerías que hay, ¿sí? Son muchísimas. Nos encontramos con NumPy, con Matplotlib, ¿sí? Con SciPy, con scikit-learn y con Pandas. Agregué modestamente solamente para que vean el logo de la librería que desarrollé para Python, ¿sí? Que también tiene su contrapartida o su contraparte en R. De estas librerías son probablemente de las que más se vayan a usar en este mundo de datos, ¿sí? Scikit-learn, por ejemplo, es para crear modelos predictivos, Pandas es para trabajar con tablas, con lo que van a ser los data frames que vamos a ver. Luego tenemos Matplotlib y Seaborn, que son de gráficos. NumPy, que es una librería de manejo de matrices muy eficiente. Por ejemplo, la van a tener que usar cuando hagan proyectos de deep learning o de investigación. Y SciPy también son proyectos que tienen que ver más con la parte de investigación. Por ejemplo, acá pueden hacer la transforma de Fourier y otras funciones matemáticas muy fácil. En cuanto a las áreas, solamente por hacer hincapié, ya les digo, en algunas, ¿sí? Van a poder trabajar tanto en lo que es el desarrollo, por ejemplo, si son programadores de Python, como en investigación. Es decir, si están desarrollando una investigación de biología, de química o sociológica, pueden tranquilamente usar este lenguaje. Estas dos palabras que puse acá de implementar y de producto. La de implementar me refiero a, por ejemplo, hacer que un algoritmo, ¿sí? O que un procedimiento de Python pueda correrse todos los días, pueda ejecutarse con nuevos clientes, ¿sí? O sea, sirve también para trabajar, lo cual muy probablemente ya conozcan, pero lo quería mencionar. Y también para hacer un producto final. Hay lenguajes que son también de datos que quizás no sirven para estas áreas en las cuales hay que demandarle mucho al lenguaje, ¿sí? Por ejemplo, que corra con millones de usuarios, que sea rápido, etc. Por ejemplo, R y Python entran en estas categorías. Ahora vamos a ver un poquito la diferencia entre ambos. Bueno, y por supuesto, me imagino que algunos de ustedes vendrán del área de Data Analysis o necesitarán hacer reportes. Bueno, Python por supuesto cubre todas estas áreas y más. Y esta slide solamente para mostrarles cuán amplio es Python, para realmente que vean todo lo que puede llegar a abarcar. Hay una librería que se llama Qtip, que es una toolbox, es decir, un set de librerías que se usa para computación cuántica, ¿sí? Y en el otro extremo, quizás de la parte de la ciencia, que tenemos la parte de astronomía, no sé si escucharon hablar de la imagen de un agujero negro. Bueno, era algo muy complejo de hacer y esta reconstrucción de la imagen, que es la que pueden ver acá, se hizo en Python.
¿Y por qué se los menciono? Porque nada más y nada menos que 350 terabytes por día de información. Eso es mucho. Para que se den una idea, quizás su disco rígido pueda llegar a tener 512 gigas o un tera. ¿Sí? Imagínense procesar toda esta información para poder reconstruir. Bueno, Python lo pudo hacer. En definitiva, lo que les quiero transmitir es que sirve para usar con muchísimos datos, ¿sí? Bueno, y en esta clásica y ficticia disputa entre R o Python, ¿sí? Tenemos que Python es un lenguaje de propósito general, mientras que R está especializado en la parte de datos. Y luego, bueno, se abrió hacia lo que es la parte de visualización, por ejemplo, con Shiny, un producto que realmente les recomiendo. Ambos les pueden servir en el trabajo, tranquilamente. Eso sí, Python es bastante más popular que R, justamente porque es un lenguaje de propósito general, porque hay muchas librerías que se empiezan a desarrollar, como por ejemplo lo de física cuántica que les mostraba antes, ¿sí? Y en mi criterio, en mi opinión, R tiene mejores visualizaciones a través de la suite, por ejemplo, de ggplot2 y todo el universo de Tidyverse, que es una librería que les va a permitir hacer preparación de datos y análisis exploratorio. Para mí es mucho más simple, pero no se preocupen porque en Escuela de Datos Vivo tenemos un curso gratuito de R donde pueden ver estas dos cosas, entonces en definitiva pueden estudiarlo también. Y hay otro punto que no se suele mencionar tanto es que cuando, por ejemplo, un desarrollador crea una función que es genial, quizás en R, bueno, pasan tan solo algunas semanas para que se exporte a Python y viceversa. Si se desarrollan funciones en Python y son muy utilizadas, muy probablemente haya alguien que las migre hacia R. De hecho, esta es la historia un poco de fan modeling y fanpy modeling. Primero la había desarrollado en R y luego la migré a Python. Y para cerrar, como también esto es una orientación a datos, ¿sí? En lo que es Deep Learning es muchísimo más popular Python. Todos los desarrollos se desarrollan justamente en Python y en R lo que existen son migraciones. Para trabajar en este mundo de datos, para mí es necesario programar. De hecho, casi todas las búsquedas laborales que están orientadas hacia este mundo de datos piden que se sepa R o Python, ¿sí? Ya les había dicho, Python es un poco más popular, pero tranquilamente pueden trabajar con R. R quizás tiene más llegada en el campo de las ciencias. Ahora, para aprender, no hace falta saber programar, pueden usar otras herramientas que tienen interfaces visuales. Esto lo digo por si ustedes no conocen nada de programación, bueno, no se sientan asustados, pueden igualmente ingresar en este mundo de datos. Otro punto importante cuando uno elige un lenguaje o cuando le quiere prestar atención es que las cosas siempre salen mal, es decir, no vamos a programar bien en el primer intento. Entonces es muy importante todo lo que es la comunidad. La comunidad es, en definitiva, otros desarrolladores, ¿sí? Que paran con ese problema y que van a buscar los errores en Internet. Entonces, a Google. Y casi siempre lo que les va a aparecer es que otra persona ya se topó con ese error. Entonces hacen un copy-paste, un copiar y pegar del código de la solución y bueno, ya lo tendrían andando en su computadora. Con algunos ajustes, por supuesto. Lo otro importante es que el lenguaje de programación, y es el caso de Python y también de R, tenga material gratuito para estudiar, ¿sí? Bueno, ambos lenguajes son open source. ¿Eso qué significa? Que el código fuente está disponible. Y es un dato no menor ese. Resumiendo, Python no solamente es un lenguaje de propósito general, sino que estudiar este lenguaje les va a permitir a ustedes abrir nuevas puertas para poder trabajar en el mundo tanto de la programación como de la ciencia de datos y la ingeniería de datos.